Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos estén muy bien, al igual que sus familias. Vamos a dar el tema de hoy, que es estimación de la altura física de una chimenea dentro de la asignatura de manejo integral de la calidad del aire. Muy bien, hablamos de la altura física de una chimenea. ¿Cuál es la altura física de una chimenea? Muchas veces se considera que la altura física de la chimenea es la altura que tiene desde el suelo hasta el extremo superior. Sin embargo, como ustedes saben, en muchas industrias, pues la altura comienza a veces desde lo que es el techo de la industria o, en la mayoría de los casos, desde donde se está realizando un proceso hasta donde terminan y donde salen los gases. Entonces, a eso se le conoce como la altura física de la chimenea. ¿Para qué sirve? Bueno, estas fuentes fijas o estas chimeneas van a servir para diluir los contaminantes en el aire y que puedan cumplir con las fuentes fijas y los establecimientos con las normas de calidad del aire, así como evitar los problemas de la salud que pudiera tener la población alrededor de la empresa. ¿Para qué sirve? Entonces comentábamos que sirve para la dispersión de los contaminantes que salen de los gases de un proceso o de una operación. Y pues se deben calcular, en el mejor de los casos, desde que se van a construir las fuentes fijas, desde que se va a construir la propia industria, o en el peor de los casos, en un rediseño. Entonces, no es una solución para evitar la contaminación a la atmósfera, pero sí, a través del proceso de dilución, va a permitir que pues, pueda ayudar a mejorar un poco la calidad del aire en la zona. Entonces, debe tener cierta altura para que los contaminantes caigan lejos del sitio de la emisión y por lo tanto los contaminantes se diluyan. ¿Cuáles son las características de la altura física de la chimenea? Si se trata de una chimenea en proyecto, conviene que la altura física de la chimenea sobrepase lo que se le llama la zona de turbulencia. En estas zonas de turbulencia es en donde el viento va a incidir sobre las estructuras, los edificios, todo el contorno topográfico y también la vegetación. Entonces, esto sería la figura del nomograma y vamos a ver cómo se emplea. Entonces, también lo podemos utilizar en México y pues vamos primero a revisar cuál es su contenido de las distintas secciones. En la parte, en la gráfica que se localiza en el lado inferior izquierdo, vamos a ampliarlo y vamos a revisar que está relacionando dos temas. Uno, el diámetro en metros de la fuente fija y va a tener que coincidir, vamos a atravesar una línea a partir de que conozcamos el diámetro de la chimenea hasta la línea que relacione la temperatura en grados centígrados de la fuente fija. Muy bien. Ahora bien, ¿qué tenemos en el cuadro superior izquierdo? En el cuadro superior izquierdo está representado el caudal con la letra R y cuyas unidades son metros cúbicos por hora. Después, en el cuadro superior derecho, lo que vamos a tener es una relación entre Q, que es el gasto en kilogramos por hora, y un valor de S que vamos a encontrar en tablas. Entonces, supongamos que tenemos una fuente fija cuyo diámetro es de 7 metros y una temperatura de salida de 125 grados centígrados. Entonces, si aquí son los diámetros en metros, pues 7 va a estar más o menos aquí, y a partir de este punto vamos, como decía la indicación, a trazar una línea en forma horizontal hasta alcanzar la representación de la temperatura de salida, que es de 125 grados centígrados. En este caso lo podemos agrandar, y si observamos nosotros que aquí indica 100 grados centígrados y aquí 150, entonces más o menos la mitad va a estar representando
los 125 grados centígrados. Tenemos entonces los valores de 10 a la 4, que representa 10,000, 10 a la 5, que representa 100,000, y 10 a la 6, que representa 1,000,000. Si nos está diciendo que el caudal es de 750,000 metros cúbicos por hora, entonces ya sabemos que va a estar abajo del 8, por 10 a la 5, va a estar el valor de 750,000 metros cúbicos por hora. Y entonces el trazo sería hasta esa altura, que está representando entonces los 750,000 metros cúbicos por hora. QS ya la sabemos, el gasto es de 22.5 kilogramos por hora. Pero el valor de S tenemos que observar cuál es el valor de tablas que corresponde para cuando salga, en un ejemplo, sulfuro de hidrógeno. Entonces, estas tablas que nos dan el valor de S, como les decía, representan distintos valores de S para cada uno de los contaminantes que potencialmente pudieran salir de una fuente fija. Esta es solamente una sección de la tabla, pero vienen muchísimas. Entonces decíamos que el caso es sulfuro de hidrógeno, el que está saliendo por la fuente fija. Entonces, si vemos el valor que corresponde a sulfuro de hidrógeno, diríamos que es de 0.003. Entonces, este valor lo ponemos dentro de la relación de QS, es decir, hacemos esta división de 22.5 kilogramos por hora entre 0.003 y tenemos una relación de QS de 7,500. Entonces, esos 7,500 ahora va a corresponder ubicarlos en la gráfica que tenemos del lado superior derecho. Y si nosotros observamos los valores que tenemos aquí, veremos que existe 10 a la 2 que representa 100, 10 a la 3 que representa 1000, 10 a la 4 que representa 10,000, y si el valor es de 7,500, entonces tendrá que llegar al valor de de hecho aquí tenemos 6, una línea que representa 6, 7, y después el valor de 8. Entonces sería entre el valor de 7 y el valor de 8, ya tendríamos entonces ubicado al valor de 7,500. Este valor de H' lo vamos entonces a conocer si es que nosotros descendemos una línea perpendicular hasta donde se encuentra el siguiente valor. Y nosotros encontramos que H' será igual a 175 metros. Esto es el dato calculado por el nomograma. Finalmente vamos a tener que llegar a este valor, en donde para conocer la altura mínima de la chimenea tenemos que sumar la H', que es la altura mínima obtenida por el nomograma, más J. Decíamos que J es el incremento de la altura por la presencia de obstáculos, es decir, tenemos que conocer los obstáculos que estén en el lugar. Si suponemos que hay 3 edificios, uno con una altura de 30 metros, otro con una altura de 40 metros y el tercero con un valor de 35, entonces el promedio de esas tres alturas será de 35 metros en total. Entonces, para esto poderlo graficar en nuestra segunda representación, tenemos que hacer el cociente entre J' y H'. Es decir, J' decíamos que va a tener un valor del promedio de los edificios, que en este caso son 35 metros, entre H', que es la altura obtenida por el nomograma. 35 entre 175 va a ser igual a 0.2. Entonces, este valor es el que vamos a graficar ahora en este caso, en donde 0.2 lo vamos a llevar hasta esta línea diagonal, y cuando lleguemos a donde se intersectan estos puntos, vamos a correr una línea horizontal hasta el siguiente eje, en donde entonces nosotros vamos a tener un valor
de 0.7. Entonces, si despejamos el valor de J, si sabemos que la relación entre J y J' fue de 0.7 y sabemos que J' es igual a 35, entonces despejamos. Nos quedaría J entre 35 igual a 0.7. Si despejamos el valor de 35, nos quedará que J es igual a la multiplicación de 0.7 por 35. Finalmente, entonces, el valor de J será de 24.5. Este valor de J igual a 24.5 es el que ya podemos incluir entonces en nuestra fórmula final. Nuestra fórmula final nos indica entonces que el valor de la altura mínima de la chimenea va a ser igual a la altura calculada por el nomograma más la altura de corrección dependiendo de los edificios que estén cercanos. Sería 175 más 24.5 sería entonces la altura mínima de la chimenea para las condiciones que hemos considerado el día de hoy, de 199.5 metros. Muchas gracias por el momento y que estén muy bien.